Nunca olvidaré la forma en que esa voz me atravesó el alma como un cuchillo helado. Era una tarde de octubre como cualquier otra. El sol se filtraba suavemente por las cortinas de mi sala, creando esas sombras doradas que tanto me tranquilizaban después de tantos años de lucha. Tenía las manos ocupadas doblando la ropa limpia de mi nieto. Esa ropa que lavaba con tanto cuidado porque cada prenda representaba mi amor por él. El aroma de detergente fresco llenaba el aire, mezclándose con el té de manzanilla que se enfriaba en la mesa de centro. Entonces sonó el teléfono. Al principio pensé en dejarlo sonar. A mis 72 años, pocas llamadas traían buenas noticias a esa hora de la tarde, pero algo en mi pecho me dijo que contestara. Levanté el auricular con esa sensación extraña que te advierte que tu vida está a punto de cambiar para siempre. ¿Abuela? La voz era quebrada, desesperada, ahogada en sollozos que me helaron la sangre. Abuela, por favor ayúdame. Mi corazón se detuvo. Era él. Era mi nieto. Reconocí esa voz entre mil, esa voz que había escuchado crecer desde sus primeros balbuceos hasta convertirse en el joven de 18 años que era mi orgullo y mi esperanza. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Dónde estás? Las palabras salieron de mi garganta como un susurro urgente. Mis manos comenzaron a temblar sin control y dejé caer la camisa que estaba doblando. Me arrestaron, abuela. No hice nada malo, te lo juro por todo lo que más quieras. Pero me van a meter a la cárcel si no pagas la fianza. Su voz se quebró completamente y pude escuchar sollozos profundos que me partieron el alma en dos. Por favor, abuela, te necesito. Eres la única que puede salvarme. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Me senté pesadamente en el sofá, sintiendo como el aire se escapaba de mis pulmones. En el fondo de la llamada pude escuchar ruidos metálicos, voces distantes, el eco que solo se produce en lugares grandes y fríos. Todo sonaba real. Todo sonaba como una pesadilla hecha realidad. ¿Pero cómo es posible? Nunca mi voz se quebró. La imagen de mi nieto tras las rejas se materializó en mi mente como un puñal directo al corazón. Fue un malentendido, abuela. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero si no pagas la fianza hoy, me van a transferir a una prisión estatal. Van a ser años, abuela. Años. Las palabras salían entrecortadas, desesperadas, cargadas de un miedo tan palpable que pude sentirlo a través del teléfono. Cerré los ojos y vi su rostro. Ese rostro que había besado miles de veces, esas mejillas que había secado cuando lloraba de niño, esos ojos que brillaban cuando me contaba sus sueños de ir a la universidad. Mi bebé, mi nieto, mi razón de vivir. En ese momento, el instinto maternal que había guiado toda mi vida se activó como una alarma ensordecedora. No importaba nada más. No importaban las preguntas que mi mente racional intentaba formular. Solo importaba salvarlo. Pero no imaginaba que esa llamada era solo el inicio de mi pesadilla. Mientras sostenía el teléfono con manos temblorosas, mi mente viajó automáticamente a todos los sacrificios que había hecho por mi familia. Recordé con una claridad dolorosa cada noche que me quedé despierta cosiendo ropa ajena para ganar unos pesos extra. Cada cena que me salté para que mi hijo pudiera comer. Cada sueño propio que enterré para que ellos pudieran crecer. Veía mis manos ahora.
arrugadas y manchadas por la edad, pero que en su juventud habían trabajado sin descanso. Estas mismas manos habían cambiado pañales, habían preparado miles de comidas, habían abrazado en momentos de dolor y habían aplaudido en momentos de triunfo. Recordé cuando mi hijo era pequeño y me miraba con esos ojos grandes llenos de admiración, como si yo fuera la mujer más fuerte del mundo. Quizás lo era. Había criado a mi hijo sola después de que su padre nos abandonara. Trabajaba doble turno en la fábrica de textiles durante el día y limpiaba oficinas durante la noche. Llegaba a casa con los pies hinchados y la espalda dolorida, pero siempre tenía fuerzas para revisar sus tareas, para escuchar sus problemas, para asegurarme de que sintiera todo mi amor a pesar de nuestras carencias. Y cuando nació mi nieto, ese amor se multiplicó infinitamente. Ver a mi hijo convertirse en padre me llenó de una satisfacción profunda que nunca había experimentado. Era como si todos mis sacrificios finalmente tuvieran sentido. Mi línea familiar continuaría y yo había sido la arquitecta de esa continuidad. Recordé las noches en que cuidaba a mi nieto mientras mi hijo trabajaba. Lo mecía en mis brazos cantándole las mismas canciones de cuna que había cantado a su padre. Veía en sus pequeños ojos la misma chispa de inteligencia, la misma bondad que había visto en mi hijo cuando era bebé. Pero también recordé algo que siempre me había inquietado, esa sombra de culpa que a veces aparecía en los ojos de mi hijo, como si supiera que yo había sacrificado demasiado por él, como si cargara con el peso de saber que mi juventud se había desvanecido entre trabajos y preocupaciones para asegurar su futuro. Nunca hablamos de eso. El orgullo nos lo impedía a ambos. Él no podía agradecerme sin sentirse culpable y yo no podía hablar de mis sacrificios sin que sonara a reproche. Así que vivíamos en un silencio cómplice, él recibiendo mi amor incondicional y yo dándolo sin esperar nada a cambio. Ese amor había sido mi fortaleza durante décadas, pero también me había hecho vulnerable. Cualquier amenaza hacia ellos me paralizaba de terror. La sola idea de que algo malo les pasara me quitaba toda capacidad de razonamiento. Y esa sombra de culpa pronto se convertiría en una herida abierta. Abuela, ¿sigues ahí? La voz desesperada de mi nieto me trajo de vuelta al presente. Me están diciendo que tengo que colgar pronto. Por favor, dime que me vas a ayudar. Sí, mi amor, sí. Haré todo lo que esté en mis manos. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi mente pudiera procesarlas completamente. ¿Cuánto necesitas? $8,000, abuela. Es toda la fianza. Su voz sonaba un poco más esperanzada, pero aún quebrada por el miedo. Sé que es mucho dinero, pero es la única forma de salir de aquí. $8,000. Era exactamente la cantidad que tenía ahorrada. Cada centavo que había guardado durante años de privaciones. Cada moneda que había escondido en mi colchón pensando en emergencias médicas, en dejarle algo a mi familia cuando me fuera de este mundo. Una voz extraña se filtró en la línea. Señora, soy el oficial Martínez. Su nieto está en una situación muy delicada. Necesitamos que actúe rápido. Si no se paga la fianza en las próximas 2 horas, será transferido al sistema penal estatal y el proceso se complicará muchísimo. El oficial sonaba profesional, serio. Su voz tenía esa autoridad que solo tienen las personas acostumbradas a tratar con crisis. Pero necesito hablar con mi hijo primero. Necesito
Señora, con todo respeto, no hay tiempo para consultas familiares. Su nieto específicamente pidió que no se le dijera nada a su padre porque no quiere preocuparlo. Dice que usted es la única persona en quien confía completamente. Las palabras del oficial fueron como un bálsamo para mi ego herido por los años. Mi nieto confiaba en mí más que en nadie. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, sintiendo cómo la urgencia se apoderaba de cada fibra de mi ser. Necesita ir al banco, retirar el dinero en efectivo y llevarlo a la dirección que le voy a dar. Hay una persona esperando que recibirá el pago y procesará inmediatamente la liberación. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La adrenalina corría por mis venas mientras anotaba frenéticamente las instrucciones en el reverso de un sobre. Cada palabra, cada dirección, cada detalle parecía grabarse a fuego en mi memoria. Señora, agregó el oficial con un tono más suave. Es muy importante que no hable de esto con nadie hasta que su nieto esté libre. Cualquier interferencia externa podría complicar el proceso legal. Colgué el teléfono con las manos temblando tanto que apenas podía mantener el auricular en su lugar. Me quedé sentada por un momento tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi mundo tranquilo se había convertido en una pesadilla en cuestión de minutos. Pero no tenía tiempo para análisis. Mi nieto me necesitaba. Corrí a mi habitación y saqué la pequeña caja metálica donde guardaba mis ahorros. Billetes arrugados de todas las denominaciones, algunos tan viejos que las caras apenas se distinguían. Conté rápidamente $8,200, justo lo suficiente. El viaje al banco fue una nebulosa de ansiedad y prisa. Mis piernas, que usualmente me dolían después de caminar unas pocas cuadras, parecían haber encontrado una fuerza sobrenatural. El gerente me miró extrañado cuando pedí retirar toda esa cantidad en efectivo, pero no hice preguntas. Solo quería el dinero y salir de ahí lo más rápido posible. La dirección me llevó a un vecindario que no conocía. Un área de la ciudad donde las casas estaban más separadas y las calles menos iluminadas. Cuando llegué al lugar indicado, era un edificio de oficinas pequeño y aparentemente vacío. Una figura encapuchada esperaba en la entrada lateral. ¿Señora García? La voz era diferente a la del oficial. Más joven, más nerviosa. Sí, vengo por mi nieto. Aquí está el dinero. Extendí el sobre con mis ahorros de toda la vida, sintiendo como mis dedos se negaban a soltarlo. La mano que tomó el sobre era delgada, con uñas sucias y un tatuaje mal hecho en el dorso. Por un instante fugaz, nuestros ojos se encontraron bajo la capucha. Eran ojos fríos, calculadores, completamente diferentes a los ojos cálidos del oficial que había hablado conmigo. Su nieto será liberado en 1 hora. Recibirá una llamada confirmando su liberación. Sin más, la figura desapareció en la oscuridad, llevándose consigo el fruto de décadas de sacrificio. Me quedé parada ahí, en esa calle vacía, sintiendo un vacío extraño en el estómago. Todo había sido demasiado rápido, demasiado impersonal. Pero sacudí esos pensamientos de mi cabeza. Lo importante era que mi nieto pronto estaría libre. Volví a casa caminando lentamente, mis piernas finalmente sintiendo el peso de la edad y el estrés. Con cada paso, una voz pequeña en mi interior susurraba que algo no estaba bien. Pero la callé con la imagen de mi nieto abrazándome.
agradecido y libre. Todo dentro de mí gritaba que algo no estaba bien. Pero esa noche, mi hijo regresó con un silencio que me lo más que la llamada. Cuando escuché su llave en la cerradura, corrí hacia la puerta con una mezcla de alivio y ansiedad. Necesitaba contarle todo, necesitaba compartir esa carga que había llevado sola durante las últimas horas. Pero cuando lo vi entrar, algo en su expresión me detuvo en seco. Sus ojos evitaron los míos inmediatamente. Tenía esa mirada que conocía desde que era niño, esa mirada que ponía cuando había roto algo y esperaba el momento adecuado para confesar. Pero ya no era un niño, era un hombre de 42 años. Y esa mirada en su rostro adulto me produjo una inquietud profunda, hijo. Tengo que contarte algo terrible que pasó hoy. Comencé con voz temblorosa, esperando ver su reacción de shock y preocupación. Pero no vino. En lugar de la sorpresa que esperaba, vi algo mucho peor: reconocimiento. Sus labios se tensaron, sus manos comenzaron a temblar ligeramente y apartó la mirada hacia el suelo como si el piso tuviera algo fascinante que observar. Tu hijo me llamó desde la cárcel. Estaba arrestado y necesitaba dinero para la fianza. Tuve que darle todos mis ahorros para salvarlo. Cada palabra salía de mi boca, esperando su reacción de horror, esperando que corriera al teléfono para llamar a la policía, esperando que me abrazara y me dijera que habíamos hecho lo correcto. En lugar de eso, se sentó pesadamente en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Mamá. Su voz era apenas un susurro ahogado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no dices nada? Tu hijo necesitaba ayuda y yo se la di. ¿No estás contento de que esté libre? El silencio se extendió entre nosotros como una sombra venenosa. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador, mi propia respiración agitada. Pero de él, nada. Solo ese silencio terrible que me estaba partiendo el corazón. Hijo, mírame. Háblame. ¿Sabes algo que yo no sé? Finalmente levantó la cabeza y lo que vi en sus ojos me aterró más que cualquier pesadilla. Era culpa, culpa pura y devastadora. ¿Dónde está él ahora? ¿Ya salió de la cárcel? Pregunté con un hilo de voz, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Mamá, él está aquí. Ha estado aquí toda la tarde. Está en su cuarto haciendo tarea. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. El mundo se inclinó peligrosamente y tuve que agarrarme del brazo del sofá para no caer. Mis oídos comenzaron a zumbar y sentí como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Él nunca fue arrestado, mamá. Nunca. Su voz se quebró completamente. Recibí una llamada extraña esta mañana. Alguien preguntando sobre ti, sobre la familia, sobre si tenías ahorros. Colgué inmediatamente y pensé que era solo spam. Pero ahora, el mundo se desplomó a mi alrededor. Cada pieza del rompecabezas comenzó a encajar de la forma más horrible posible. La voz de mi nieto, que sonaba un poco diferente. Los ruidos de fondo que perfectamente podían haber sido grabados. La urgencia que no me permitía pensar con claridad. ¿Por qué no me dijiste nada? Las palabras salieron como un grito ahogado. Porque pensé que era paranoia mía. Porque no quería asustarte sin estar seguro. ¿Por qué? Su detuvo, incapaz de continuar. ¿Por qué qué? Porque tenía miedo de que fuera real y de que no pudiéramos hacer nada para ayudarlo. Esa confesión me atravesó como una lanza.
No solo habían robado mis ahorros, mi propio hijo había permitido que sucediera por cobardía. Su silencio, su complicidad pasiva habían sido tan devastadores como la estafa misma. Me levanté del sofá con piernas temblorosas y caminé hacia el cuarto de mi nieto. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba confirmar que esta pesadilla era real. Ahí estaba, sentado en su escritorio, concentrado en sus libros de matemáticas, con audífonos puestos y completamente ajeno al drama que había destrozado mi mundo. Cuando me vio, me sonrió con esa sonrisa inocente que siempre derretía mi corazón. Hola, abuela. ¿Cómo estuvo tu día? No pude responder. Solo lo abracé con una desesperación que lo confundió, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Él estaba bien, estaba seguro, estaba libre, y yo había sido una completa idiota. Regresé a la sala, donde mi hijo permanecía sentado, ahora con la cabeza entre las manos. El silencio entre nosotros era más peligroso que cualquier grito, más hiriente que cualquier reproche. 50 años, susurré. 50 años ahorrando cada centavo. ¿Y tú lo sabías? Su silencio era más peligroso que cualquier mentira. Entonces comprendí. Alguien cercano sabía demasiado. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. No solo había perdido mis ahorros, había perdido la confianza en mi propio juicio, en mi capacidad para proteger a mi familia, en la seguridad de mi propio hogar. Pero lo que más me dolía era la traición silenciosa de mi hijo. No había sido un cómplice activo, pero su cobardía había sido igualmente devastadora. Había recibido esa llamada sospechosa y había elegido el silencio sobre la advertencia. Había elegido su propia comodidad sobre mi protección. Durante una semana apenas nos dirigimos la palabra. Él intentaba acercarse, traía mi té favorito, compraba mi pan dulce preferido, pero cada gesto se sentía como una disculpa vacía. ¿Cómo se disculpas por permitir que destrocen la vida de tu madre? Finalmente, una noche no pude más. Lo confronté directamente. Necesito que me expliques por qué no me advertiste. Su quedó callado por un largo momento, organizando sus pensamientos o tal vez buscando la manera menos dolorosa de admitir su culpa. Cuando recibí esa llamada, inmediatamente supe que algo estaba mal. Preguntaban cosas muy específicas sobre ti. Si vivías sola, si tenías ahorros, si confiarías en una llamada de emergencia. Su voz era monótona, como si estuviera recitando una confesión preparada. ¿Y por qué no me dijiste? Porque pensé que eran solo pescadores de información. Porque no quería asustarte innecesariamente. Porque su detuvo nuevamente. Di la verdad. Porque tenía miedo de que, si te contaba, te volverías paranoica y desconfiada de todo el mundo. Y porque una parte muy pequeña de mí pensó que, si realmente era una emergencia y yo te había hecho dudar, nunca me lo perdonaría. Esa confesión me dejó sin palabras. Su miedo a mi reacción había sido más fuerte que su instinto de protegerme. Su imagen de sí mismo como el hijo perfecto había sido más importante que mi seguridad. ¿Sabes cuánto trabajé por ese dinero? Le pregunté con una calma que no sentía. Sí. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta preocupándome por tu futuro y el futuro de tu hijo? Sí. ¿Sabes que ese dinero era para emergencias médicas? Para asegurarme de que, cuando me ponga enferma, no sea una carga para ustedes. Su silencio fue respuesta suficiente.
y aún así elegiste no advertirme. Mamá, yo no. Levanté la mano para detenerlo. No hay justificación. Tu silencio me costó 50 años de ahorros. Tu miedo me robó mi seguridad. Tu cobardía me hizo víctima. Las palabras salieron con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. No estaba gritando, no estaba llorando. Estaba declarando hechos con la precisión de un juez. Esa noche comprendí algo terrible. Había criado a un hijo que me amaba, pero que no tenía el valor de protegerme cuando más lo necesitaba. Su lealtad estaba dividida entre su comodidad y mi bienestar, y había elegido su comodidad. La traición no siempre viene con mentiras descaradas. A veces viene con silencios calculados, con omisiones convenientes, con el amor que no es lo suficientemente fuerte para superar el miedo. Me había quedado no solo sin dinero, sino sin la ilusión de que mi familia me protegería como yo los había protegido a ellos. En ese instante, juré que no me volverían a engañar jamás. Los días siguientes fueron un infierno de desesperación. Me despertaba cada mañana con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, solo para recordar que mi caja de ahorros estaba vacía y que mi confianza en mi familia estaba rota. Sin dinero para emergencias médicas. Sin la seguridad que había construido durante décadas, me sentí más vulnerable que nunca. Pero esa vulnerabilidad lentamente se transformó en algo más peligroso. Rabia. Era una rabia fría, calculada, que crecía en mi pecho como una planta venenosa. No era el tipo de rabia que explota en gritos y reproches. Era el tipo de rabia que se alimenta de la humillación y se fortalece con la injusticia. Comencé a reconstruir cada detalle de esa llamada fatal. Recordé cada palabra, cada pausa, cada sonido de fondo. Analicé la voz que había imitado a mi nieto con tanta precisión que me había engañado completamente. ¿Cómo habían sabido exactamente qué decir? ¿Cómo habían conocido el tono exacto de desesperación que me haría actuar sin pensar? ¿Cómo habían sabido que tenía exactamente esa cantidad de dinero ahorrada? La respuesta era obvia, alguien les había dado información. Alguien conocía mi rutina, mis debilidades, mis miedos más profundos. Empecé a hacer una lista mental de todas las personas que sabían sobre mis ahorros. Mi hijo, obviamente. Mi nieto había escuchado conversaciones. La vecina del apartamento 3 Bytes, que siempre hacía preguntas indiscretas sobre mis finanzas. El gerente del banco, que había procesado mis depósitos durante años. Pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que el conocimiento específico sobre mi relación con mi nieto, sobre mis puntos débiles emocionales, sobre mi tendencia a actuar por instinto maternal, eso solo podía venir de alguien muy cercano. La sospecha que había estado evitando finalmente se cristalizó en mi mente. Mi hijo no solo había fallado en protegerme, su silencio había sido demasiado conveniente, su sorpresa demasiado ensayada, su culpa demasiado performativa. ¿Y si no había sido cobardía? ¿Y si había sido complicidad? Esa sospecha me carcomía por dentro. Durante las noches, cuando no podía dormir, imaginaba escenarios donde mi propio hijo había orquestado todo, donde su deuda de juego, sus problemas financieros, lo habían llevado a traicionarme de la manera más cruel posible, pero luego veía su dolor genuino, sus intentos desesperados de reconquistar mi confianza. Y me daba cuenta de que la verdad era más compleja.
No había sido complicidad activa, pero su silencio había sido tan devastador como cualquier traición directa. Decidí que no me quedaría como víctima pasiva. Esa rabia que crecía en mi pecho se convertiría en combustible para la justicia. Si habían jugado con mi amor maternal, yo jugaría con su codicia. El dolor se había convertido en mi arma más poderosa. Y así comenzó mi plan de venganza, con una calma que me sorprendió. Comencé a investigar cómo operan los estafadores telefónicos. Fui a la biblioteca y pasé horas leyendo sobre fraudes familiares, sobre técnicas de manipulación psicológica, sobre cómo los criminales estudian a sus víctimas antes de atacar. Descubrí que existe todo un ecosistema de información personal que se compra y vende en mercados clandestinos. Listas de personas mayores con ahorros, detalles sobre estructuras familiares, información sobre víctimas potenciales. Mi información había sido vendida como mercancía. Pero también aprendí algo más útil. Estos estafadores casi siempre regresan. Una víctima exitosa se convierte en objetivo repetido. Si habían conseguido $8,000 de mí una vez, intentarían conseguir más. Contacté discretamente a un viejo amigo de mi difunto esposo, un abogado retirado que había mantenido conexiones con la policía local. Le conté mi situación sin mencionar mis sospechas sobre mi hijo, presentándolo como un caso simple de fraude telefónico. Estos casos son muy difíciles de resolver después del hecho, me explicó con honestidad bruta. Pero si vuelven a contactarte, podemos preparar una trampa. Me enseñó cómo grabar llamadas telefónicas con una aplicación simple. Me explicó los procedimientos policiales para este tipo de estafas. Me dio el número directo de un detective especializado en fraudes que podría actuar rápidamente si surgía la oportunidad. Pero lo más importante que me dio fue validación. No había sido una tonta por caer en la trampa. Había sido víctima de criminales profesionales que habían perfeccionado sus técnicas durante años. Su instinto maternal fue usado en su contra, me dijo. Eso no la hace débil, los hace a ellos despreciables. Mientras preparaba mi trampa, también comencé a probar las reacciones de las personas cercanas a mí. Mencioné casualmente que había recibido un pequeño pago de seguros y que estaba considerando invertirlo. Observé quién mostraba interés inusual en esa información ficticia. Mi hijo reaccionó con alivio genuino, pensando que tal vez mi situación financiera no era tan desesperada como parecía. Mi nieto ni siquiera prestó atención, demasiado absorto en sus estudios. Pero la vecina del 3 bytes hizo preguntas muy específicas sobre la cantidad y sobre dónde planeaba guardar el dinero. Pequeñas pruebas, pequeñas revelaciones, pequeñas confirmaciones de que mi paranoia tenía fundamento. Durante todo este proceso, mantuve una fachada de normalidad. Preparaba las comidas, limpiaba la casa, hablaba con mi hijo sobre temas cotidianos. Pero por dentro estaba construyendo una fortaleza de información y preparación. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente mi plan. Cuando volvieran a llamar, porque estaba segura de que lo harían, estaría lista. Ya no era la abuela ingenua que había entregado sus ahorros por amor ciego. Era una mujer que había aprendido que la bondad sin precaución es vulnerabilidad y que la justicia a veces requiere paciencia y astucia pronto. Ellos serían quienes suplicarían, no tuve que esperar mucho.
3 semanas después de la primera estafa, el teléfono volvió a sonar con esa familiaridad ominosa que había aprendido a reconocer. ¿Esta vez estaba preparada tu abuela? La misma voz quebrada, el mismo tono desesperado, los mismos sollozos calculados. Pero ahora podía escuchar las diferencias sutiles. La actuación era buena, pero no perfecta. Había pequeñas inconsistencias en el tono, pausas ligeramente incorrectas, una calidad de grabación que ahora reconocía. Mi amor, ¿qué pasó ahora? Respondí con la misma urgencia materna de la vez anterior, pero mi mente estaba completamente fría y calculadora. Me metí en problemas otra vez, abuela. Esta vez es peor. Necesito $15,000, Giovanna. La voz se quebró convincentemente. 15,000. Habían subido la apuesta, confiados en que la primera estafa había sido tan exitosa que yo tendría acceso a más dinero. Por supuesto, mi amor. Haré lo que sea para ayudarte. Las palabras salían automáticamente mientras presionaba el botón de grabación en mi teléfono. Seguí el mismo protocolo de la vez anterior, haciendo las preguntas que una abuela desesperada haría, expresando el miedo y la urgencia que ellos esperaban escuchar. Pero esta vez, cada emoción era actuada, cada reacción era calculada. Cuando me dieron las instrucciones para la entrega del dinero, anoté cuidadosamente cada detalle. Misma área de la ciudad, diferente dirección. Misma hora extraña, misma insistencia en el secreto absoluto después de colgar. Llamé inmediatamente al detective que mi amigo abogado me había recomendado. Tenemos 4 horas para preparar la operación, me dijo con una eficiencia que me tranquilizó. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Podría ser peligroso. Llevé una vida entera siendo cuidadosa y aún así me robaron. Ahora quiero justicia. La operación fue meticulosamente planeada. Yo llevaría un sobre con papel periódico cortado del tamaño de billetes. Llevaría un micrófono oculto y un dispositivo de rastreo. Habría policías vestidos de civil en toda el área y francotiradores en edificios cercanos en caso de que la situación se complicara. Cuando llegué al punto de encuentro, mi corazón latía con una mezcla de miedo y anticipación. Esta vez no era la abuela desesperada entregando sus ahorros. Era una mujer buscando justicia. La misma figura encapuchada apareció desde las sombras. Misma ropa, misma actitud nerviosa, misma mano sucia con el tatuaje mal hecho. Señora García, aquí está el dinero, respondí, extendiendo el sobre con manos que temblaban ligeramente. Pero esta vez, cuando esa mano tomó el sobre, otras manos aparecieron desde la oscuridad. Voces fuertes gritaron policía, y luces brillantes iluminaron la escena como un escenario teatral. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había caído en una trampa. Sus ojos se llenaron del mismo pánico que yo había sentido durante semanas. La misma desesperación, la misma sensación de que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Por un momento, sentí una satisfacción feroz y primitiva. Este era el miedo que yo había experimentado, multiplicado por la humillación de ser atrapado en el acto. Mientras lo esposaban, nuestros ojos se encontraron por segunda vez. Ya no había frialdad calculadora en su mirada. Había terror puro, el terror de alguien que se da cuenta de que ha subestimado completamente a su víctima. ¿Por qué? Le pregunté antes de que se lo llevaran. ¿Por qué elegiste a una anciana? Su respuesta me sorprendió por su honestidad bruta, porque pensé que sería fácil.
Esas palabras resonaron en mi mente durante días. No había sido personal. No había sido vengante o necesidad desesperada. Había sido simple. Yo había parecido un objetivo fácil. Mi corazón latía entre furia y alivio. Pero la herida con mi hijo aún sangraba. El arresto del estafador debería haber sido el final de mi pesadilla, pero en realidad solo marcó el comienzo de una fase diferente de dolor. La justicia legal había sido servida, pero la justicia emocional aún estaba pendiente. Mi relación con mi hijo permanecía fracturada. Aunque habíamos recuperado una apariencia de normalidad cotidiana, había una tensión constante entre nosotros. Cada conversación se sentía forzada. Cada gesto de cariño parecía cargado de culpa. Una noche, mientras cenábamos en silencio, mi nieto rompió la tensión con una pregunta inocente de abuela. ¿Por qué tú y papá ya no hablan como antes? La pregunta cayó entre nosotros como una bomba. Mi hijo se puso pálido y yo sentí un nudo en la garganta. Este joven de 18 años, completamente ajeno al drama que había destrozado nuestra familia, había notado lo que nosotros pensábamos que estábamos ocultando. Es complicado. Mi amor, fue lo único que pude responder. Pero esa noche, después de que mi nieto se fuera a dormir, mi hijo finalmente encontró el valor para la conversación que habíamos estado evitando. Mamá, necesitamos hablar. De verdad hablar. Su sentó frente a mí con una expresión que no había visto desde que era niño y había roto algo muy valioso. Pero ya no era un niño y lo que había roto era mucho más que un objeto. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que mi silencio te costó todo, pero necesito que entiendas algo. Su voz temblaba, pero había una determinación nueva en ella. Dime, cuando recibí esa llamada preguntando sobre ti, inmediatamente supe que era una estafa. No porque fuera muy inteligente, sino porque había visto suficientes noticias sobre este tipo de fraudes. Sabía exactamente lo que estaban planeando. Esa admisión me golpeó como un puñetazo. No había sido cobardía ni miedo. Había sido certeza y aún así había elegido no advertirme. Entonces, ¿por qué? Porque pensé que si te decía, te volverías paranoica de cada llamada telefónica por el resto de tu vida. Porque no quería que vivieras con ese miedo constante. Su detuvo, luchando con las palabras. Porque, de forma muy egoísta, no quería ser el hijo que te quitó la capacidad de confiar en el mundo. La honestidad bruta de esa confesión me dejó sin aliento. No había sido malicia, había sido un tipo diferente de amor, un amor paternalista que había decidido que yo era demasiado frágil para la verdad. Creíste que era mejor que me robaran a que viviera con precaución. Pensé que las probabilidades de que realmente te contactaran eran mínimas. Pensé que estaba protegiendo tu paz mental innecesariamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Me equivoqué terrible y completamente. Por primera vez en semanas. Vi a mi hijo no como el hombre que me había traicionado, sino como el niño aterrado que siempre había tratado de protegerme a su manera defectuosa. El problema, le dije con una calma que me sorprendió, no es que te equivocaste. El problema es que decidiste por mí. Decidiste que yo no podía manejar la información que necesitaba para protegerme. Tienes razón, decidiste que tu comodidad emocional era más importante que mi seguridad física.
Tienes razón, decidiste que soy demasiado frágil para la verdad, pero no demasiado frágil para las consecuencias de tus decisiones. Cada acusación era como una puñalada, pero necesitaba decirlas. Había estado cargando con esa rabia durante semanas y finalmente encontraba las palabras para expresarla. ¿Cómo puedo perdonarte?, pregunté finalmente. ¿Cómo puedo volver a confiar en tu juicio cuando tu juicio me costó 50 años de ahorros? No sé si puedes, respondió con una honestidad que me partió el corazón. Pero quiero pasar el resto de mi vida intentando merecer esa confianza otra vez. Esa noche no hubo reconciliación dramática ni abrazo curativo. Hubo algo más valioso, honestidad completa y mutua. Él había confesado su falla y yo había expresado mi dolor sin filtros. Mi nieto, bendecido con la inocencia de la juventud, nunca supo completamente lo que había pasado. Sabía que había habido un problema con dinero y que los adultos estaban tristes, pero no entendía la profundidad de la traición que había fracturado nuestra familia. Y quizás era mejor así. Su amor por ambos permanecía puro, sin las complicaciones de la desilusión adulta. Lentamente, muy lentamente, comencé el proceso de perdonar a mi hijo. No porque lo que había hecho fuera perdonable, sino porque guardarse el rencor es como beber veneno esperando que envenene a otra persona, pero el perdón vino con condiciones. Ya no era la madre que absorberían todos los errores de juicio de mi hijo. Ya no era la abuela que actuaría por instinto ciego sin hacer preguntas difíciles. Había aprendido que el amor sin límites se convierte en vulnerabilidad y que la confianza sin verificación se convierte en ingenuidad. Lo perdono, pero con una cicatriz que nunca desaparecerá, y en mi soledad. Entiendo la lección amarga, el amor ciego abre la puerta al engaño. Meses después, mientras reflexiono sobre todo lo que pasó, me doy cuenta de que esta experiencia me cambió de maneras que nunca esperé. Ya no soy la abuela ingenua que entregaba su confianza sin reservas. Soy una mujer que ha aprendido que la bondad requiere sabiduría, que el amor requiere límites y que la confianza debe ganarse continuamente, incluso de aquellos más cercanos a nosotros. Mi relación con mi hijo ha mejorado lentamente, pero nunca será la misma. Hay una nueva dinámica entre nosotros, una donde él ya no me ve como la madre infinitamente fuerte que puede absorber cualquier error. Y yo ya no lo veo como el hijo que siempre tomará las decisiones correctas para protegerme. Paradójicamente, esta nueva dinámica es más honesta. Ya no vivimos en la fantasía de que el amor familiar está por encima de la falibilidad humana. Reconocemos que incluso las personas que más amamos pueden tomar decisiones que nos hieran profundamente. Mi nieto, ahora con mejor comprensión de lo que pasó, me mira con una mezcla de admiración y preocupación. Admira que haya tenido el valor de tender una trampa a los estafadores, pero se preocupa por la dureza que a veces ve en mis ojos. Abuela, ¿estás bien?, me pregunta a veces cuando me ve perdida en pensamientos. Estoy aprendiendo a estar bien de una manera diferente, le respondo. He comenzado a reconstruir mis ahorros. Aunque sé que nunca recuperaré completamente lo que perdí. No solo el dinero, sino los años de tranquilidad que ese dinero representaba. Ahora cada decisión financiera viene acompañada de una ansiedad que antes no conocía. Pero también he ganado algo inesperado, respeto por mi propia fuerza.
Descubrí que, cuando me empujaron al límite, no me quebré. Me adapté, luché y encontré justicia. Esa fuerza siempre había estado ahí, pero nunca había tenido que usarla completamente. A veces, cuando camino por mi vecindario, veo a otras mujeres de mi edad y me pregunto cuántas de ellas han pasado por traiciones similares. ¿Cuántas han descubierto que las personas en las que más confiaban eran capaces de tomar decisiones que las lastimaran profundamente? La soledad de esa realización era abrumadora al principio, pero gradualmente he encontrado una especie de paz en ella. No la paz ciega de la ignorancia, sino la paz madura de la aceptación. Acepto que las personas que amo son complejas y falibles. Acepto que mi amor por ellos no me hace inmune a sus malas decisiones. Acepto que protegerme es mi responsabilidad, no la de ellos. Esta aceptación no es cinismo. Es sabiduría ganada a un precio alto, pero sabiduría al fin. Y aunque la cicatriz de esta experiencia nunca desaparecerá completamente, ya no duele con la intensidad de los primeros meses. Se ha convertido en parte de mi historia, en una marca que me recuerda tanto mi vulnerabilidad como mi fuerza. En las noches, cuando el mundo está silencioso y yo estoy sola con mis pensamientos, ya no revivo la humillación de haber sido engañada. En su lugar, recuerdo el momento en que decidí no quedarme como víctima. Recuerdo el momento en que transformé mi dolor en acción, mi vulnerabilidad en estrategia. Ese recuerdo se ha convertido en mi nuevo fundamento. No el recuerdo de la mujer que fue engañada, sino el recuerdo de la mujer que se levantó del engaño y luchó por la justicia. A veces, las traiciones más profundas no vienen de extraños que mienten descaradamente, sino del silencio de aquellos que amamos y que eligen su comodidad por encima de nuestra protección. Pero incluso esas traiciones pueden convertirse en maestras, enseñándonos que el amor verdadero no es ciego ni ingenuo, sino sabio y fuerte. He aprendido que perdonarnos significa olvidar, y que amarnos significa renunciar a la precaución. He aprendido que la confianza es un regalo que debe renovarse continuamente, no un derecho que se otorga una vez para siempre. Y en esa sabiduría dolorosa pero necesaria, he encontrado una nueva forma de vivir, una forma que honra tanto mi capacidad de amar como mi derecho a protegerme. Una forma que reconoce que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad de recuperarse de ella.